¿Qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este segundo episodio de La Güera y el Prieto, el podcast. Esta vez les traemos un episodio bastante interesante. Les hablaremos sobre la televisión a color, invento orgullosamente mexicano. ¿Hace cuánto que no has visto televisión? Yo creo que tiene mucho que no veo televisión. Sí, Al menos de ¿No te tocó cable. verla todavía a ti a blanco y negro? Películas nada más. ¿Solo películas? ¿Televisión no? Sí, películas. Yo me acuerdo que cuando yo era pequeña, mi bisabuela tenía su televisión así, todavía chiquita, de De esas las que de con la ruedita, perilla ¿no? y todo le tenías que cambiar. Y siempre estaba viendo Televisa y pasaba el Chavo del Ocho y ahí todo así a color, todo muy raro. En fin, antes de iniciar con lo que venimos a contar, quiero aclarar que si el programa se pausa y escuchan algún tipo de hoyo en la trama, seguramente es porque nuestro compañero aquí se ha desmayado. El día de ayer donó sangre y no le fue muy bien, así que solo para mencionarles. Yo, Ustedes donen sangre, sean fuertes, no sean débiles. ¿Algo que decir al respecto? pues solamente que después de donar sangre, después de que me desmayé, el doctor me preguntó, es la primera vez que dona sangre, ¿verdad? Y le dije, es la última, mi hermano, yo ya no vuelvo a donar sangre. No tomen su ejemplo, ustedes pueden, ustedes ánimo, fortalezcan su sangre y dónensela a alguna persona que la necesite. Sin nada más que agregar, vámonos. Bueno, ok, el día de hoy vengo a hablarte de la televisión a color. Ujú. Espero que sepas, porque todo el mundo tiene que saber que la televisión a color es invento orgullosamente mexicano. Sí, fíjate que es bien curioso que luego son detalles que tú lo has dicho, nos deberíamos sentir orgullosos y luego uno como mexicano ni siquiera se pone a pensar, oye, ¿de dónde salió este invento? O cosas que creo que en México estás tan acostumbrado a decir, ese invento viene de tal lado que ni siquiera te pones a cuestionarte qué sale de México, ¿no? Sí, creo que está muy arraigado ese, híjoles, va a sonar cliché, pero esa como inferioridad que luego nosotros nos damos, ¿no? Sí. Porque sí hay cosas que han hecho mexicanos muy, muy chidas y luego pues ni siquiera sabemos qué onda. Ok, aquí va. Bueno, corría el año de 1916 y Arturo Jorge González y Sara Camarena Navarro esperaban al menor de sus 7 hijos, Guillermo González Camarena, quien nació hasta el 17 de febrero de 1917. Él nació en Guadalajara, Jalisco, y pasó los primeros 2 años de su vida viviendo ahí mismo. Después de eso, toda su familia se mudó a la Ciudad de México. Quiero aclarar algo, y especialmente a todos aquellos que tienen algún interés en algún tipo de ingeniería, en enfoque a la ciencia, a las ciencias básicas o exactas, no a las ciencias sociales. Bueno, también, pero Sí, no hay comparación. no la hay. Los ingenieros sí vamos a comer. Ah, Bueno, yo creo personalmente que Camarena debe ser como un ejemplo a seguir para todos aquellos que busquen innovar. como un ícono, ¿no? Como un... sí, ya tú lo dijiste, como alguien que nos inspira a nosotros Exacto, como alguien que nos mexicanos. inspire. Y digo, no Exacto. solamente en el aspecto, ¿cómo se puede llamar? Científico o Científico, tecnológico. exactamente, más que nada en un aspecto personal general. Exacto. Y pues aquí va. Otra cosa. Siempre motiven a los niños en lo que son buenos, no para lo que les gusta tanto, sino para lo que son buenos, porque son cosas que se les dará con facilidad. Por ejemplo, Camarena desde pequeño empezó a manifestar un interés muy marcado por la electricidad y la electrónica. Desde pequeño él fabricaba juguetes que ya eran impulsados por electricidad, y de hecho a los 8 años logró hacer su primer radiotransmisor. ¿A los cuántos? A los 8. ¿En serio? Yo a los 8 me andaba... Sacando los mocos. Sí, no te creo. Y a los 12 construyó su primer radio de aficionado. O sea, él es de estos niños como genio, ¿no?
Podría decirse que sí, pero te digo algo, como que es que sí tienen que ver mucho, como que sí te ¿Cómo te eduquen? impulsen, cómo te ¿Cómo eduquen, te... como que no te pongan trabas o límites? límites, porque, por ejemplo, está muy, muy marcado el hecho de, no sé, al menos así pasa muy seguido con los que ya son hijos de algún tipo de profesionista, ¿no? O vienen de una familia Exacto. de Por ejemplo, aquellos que mi abuelo fue doctor, mi papá fue doctor, yo tengo tengo que que ser ser doctor. doctor, o sea, como que de algún modo ya ni siquiera es como que te llame la atención, sino como Por que tradición, ¿no? te lo Ay, están aquí está marcando. mi papá Exacto, o diciéndome aquellos que tienen empresas, no, pues yo tengo que estudiar algo relacionado con la con la empresa de empresa la porque yo familia. tengo que seguir con eso, ¿no? Entonces, no, apoyen mucho a sus niños pequeños, sobre todo si ven que tiene, que se le da fácilmente hacer cosas, no solo esto que mencionamos con Camarena, sino en todo en general, que desde el niño que dibuja hasta el niño que baila, Exacto. hasta el niño que sabe recitar súper bien poesía, el niño que canta muy bonito, siempre motívenlos. Motívenlos, no oblíguenlos. Exacto, sí, sí, más como ya mencionaste, los tipos de arte y el deporte, porque es algo que sinceramente uno como familia, luego no le vemos futuro económico a ese tipo de profesiones Ajá. y pues son, yo creo que dedicándole el tiempo, la disciplina, el esfuerzo, cualquier profesión te puede dar muy, muy bien un sustento económico. Y siempre grábense bien esto, si se van a dedicar a elegir alguna profesión por la paga o por la cuestión económica, pues no. No, créanme, hay una frase que dice, si haces lo que amas, nunca vas a trabajar en tu vida. Exacto. Pues bueno, ¿en dónde me quedé? Ah, sí. Se dice que Guillermo González Camarena, una de sus verdaderas o su más grande interés era poder lograr la teletransportación, o sea, llevar un objeto de un lugar a otro. Eso hasta la fecha no es posible, O sea, pero él mismo lo propuso, él era su objetivo o... no proponerlo como tal, sino como que su mayor interés, como así que yo debo de poder transportar algo de un lugar a otro, así sea a un metro, pero teletransportarlo. O sea, que es Wow. un término muy de ciencia ficción, Sí, ¿no? sí, Que tú dirías, no es posible, pero es muy delicado ese quién sabe, término. ¿no? No me meto en estos temas porque no me van a entender, y no porque no sepan, sino porque no los Porque explican. ni nosotros lo entendemos. Entonces, eso es algo así como dato, así curiosillo que él tenía. En 1939 se graduó de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional. Si hay alguien del Politécnico Nacional escuchándonos, saludos, son bien chidos. Es muy chida esa universidad. Bueno, obtuvo su primera licencia de radio 2 años después de graduarse, o sea, en 1941. 41. Otro dato curioso sobre él, era un astrónomo aficionado, porque él construía sus propios telescopios y bueno, incluso fue miembro de la Sociedad Astronómica de México. ¿A poco? Sí, tenía muchísimo interés por observar el cielo y él planeaba de algún modo la posibilidad de viajar al espacio. O sea, estamos Como hablando de los tal... 1940, o sea, Sí, sí, sí. todavía de la pisada del hombre en la Tierra no. No, ¿qué? 20, casi 30 años antes de... Sí, ¿Fue en el 69? no estoy segura. A ver, lo vamos a buscar. Bueno, aún así muy temprano para lo que es Y sobre todo la... mexicano, ¿no? Como que estamos siempre con esa idea de que son los extranjeros los que siempre quieren estar avanzando en el ámbito científico, o estamos tan acostumbrados a que pasa eso que no No lo nos creerías ponemos a como de un mexicano. pensar. A ver. ah, Sí, más que nada yo creo que igual es un poquito las oportunidades que nos hacen falta sí, en le atinaste, territorio en nacional. 1969. Sí. Entonces, ay, me quedé así. Hacía muchas pruebas junto a Humberto Ramírez Villarreal de cohetes experimentales. E incluso llegaron a desarrollar lo que él llamó un electrodisco o dosieres. Pues esto estaba como que muy de moda porque recuerden que en ese empezaba como que todavía lo de los platillos voladores, todo ese como Sí. interés
Ahorita ya es muy común hablar de, oye, vi un ovni, vi esto, Ya hasta luego así. por... Ya hasta luego lo inventan, ¿no? Exacto. Pero en ese entonces como que era algo, Era de guau, algún ¿no? modo, si aún es nuevo, en ese entonces aún más. ¿De qué año me dices que estamos? De 1940 y tantos. Sí, pues fue más o menos lo de Roswell, ¿no? Ajá. Pues fue en el 46, Sí, 47. sí. Bueno, pues aquí vienen las patentes. Como bien sabemos, pues él como tal no es como que haya hecho una televisión con colorcitos, con imágenes a color. No. Él lo que hizo fue creó un sistema tricromático. Con esto se refiere tres cromático o cromos, pues colores. Que en este caso pues son los tres colores primarios que que se conocen, que son el rojo, el verde y el azul. Entonces, él fue a la Secretaría de la Economía Nacional y le otorgaron la patente del sistema. Y, por ejemplo, yo aquí tengo una duda. Una patente expedida en un territorio, en este caso México, ¿es válida en todo el mundo o solamente en...? Es que aquí, de hecho, hasta a mí me cuesta trabajo comprenderlo todavía porque, a ver, la primera patente como tal de se me ocurrió hacer esto, quiero patentar mi invento, pues se le da en México. En 1940, un año después, el 14 de agosto, presenta su patente en los Estados Unidos de América ante la USPTO, Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos. Le dan la patente, pero de hecho ahí aclaran, aunque está en Estados Unidos, aclaran que es como invento mexicano. Ok. O sea, porque viene de un mexicano. Sí, solo me supongo que es como una organización, sinceramente, como es de Estados Unidos, con mayor Pues peso, sí, ¿no? Mayor de reconocimiento a algún modo nivel sí. mundial. De hecho, en el primer párrafo de su patente se observa, es que no sé si leerlo porque tengo muy mal inglés. Bueno, lo voy a leer. My invention relates to the transmission and reception of color pictures or image by wire or wireless and has among its objects and the advantage the provision of the improved chromoscopic adapter for television equipment and operate with cathode rays. Esto quiere decir, mi invento se relaciona a la transmisión y a la recepción de imágenes a color o imágenes tanto por cables como inalámbrico, y además de sus objetivos y ventajas, el proveer un mejor cromoscopio adaptado para equipos de televisión y que se opera con rayos catódicos. Tu inglés es como el de un como el de presidente Peña que Nieto. tuvimos. No, yo creo que, ¿cuál sería? Si pueden comentarnos qué inglés es peor, lo agradeceríamos mucho. Hagamos, es más, una votación. ¿De quién? De cuál es el inglés más feo, el de Peña Nieto o el de Ah, infrastructure. Ay, no, ya pobrecito, ya lo entiendo, Sí. entiendo. Pues mira, al menos sabía un poquito de inglés. Ahorita el presidente pues, ¿qué te puedo decir? Pues, ¿qué te puedo decir? Es el presidente. Es el presidente. Bueno, a partir de este sistema que él propuso, que él se cuenta que fue como la base de la televisión. Fue como un no fue como tal el sistema que le dio color, fue como un previo. No, sí funcionó, solo que a partir de ahí, o sea, los demás países que crearon ya su propio sistema como a color o su propia forma de transmitir en sus televisiones a color, fueron tomando como base se basaron el invento de Camarena. Ok. Camarena le agregaba cada vez más, o le hacía adaptaciones o mejoras a su propio invento. El 2 de marzo de 1954, ¿cuándo fue la primera? En 42, ¿no? 42, ajá, pues que 52, ya son 12 años. Solicitó una patente para la invención, adaptación para la tercera dimensión en aparatos de televisión. Y el 22 de septiembre de ese mismo año, se le otorgó la patente mexicana con la clasificación australiana de patentes. Esto es como una clasificación internacional. Como, sí. Hasta el 16 de octubre del 1962, o sea, otros
10 años después. 8 Ujú. años. Él solicitó una patente para la invención de procedimiento bipolar para televisión a colores. Y el 30 de julio de 1966 se le otorgó la patente mexicana. O sea, no es como tal en este caso el invento, el sistema, son también los métodos, las técnicas que se utilizan, ¿o me equivoco? Sí, o sea, él creó como, se me ocurre que podríamos, por así decirlo, hacerlo así. Como toda una Ajá, estructura. toda la estructura. Practica que sí funcionó como él lo quería, funciona y dice, ok, ahora hay que mejorarlo. Sí, Y sí, entonces sí. fue inventando fue registrando las patentes de la mejora en su primer sistema. Recordemos que toda la televisión en color, toda de todo el mundo, se basa en su, por así decirlo, su diseño original de él. De Camarena. Ajá, es como la base por completo de la televisión a color. Bueno, me supongo que ahorita vas a llegar a eso, al año en que como tal se globaliza la televisión a color. Es que no fue como tal globalizarlo, porque es como te digo, cada país generó su propia tecnología, o sea, Ujú. todos basándose en lo que dio base Camarena, pero cada país fue mejorando. Y Camarena recibió un apoyo económico, no sé, un reconocimiento internacional como tal o simplemente. Reconocimiento internacional, sí. Es que en México está no sabría cómo decir exactamente quién lo apoyó, o sea, básicamente quien lo apoyó más fue Emilio Azcárraga, Televisa. de Televisa. Sí, ese apellido es inconfundible. Pero no el de ahorita, No, su no, no, papá de este tipo. Sí. El de ahorita le va a la América, así que. O sea, él lo estuvo apoyando todo el tiempo económicamente. Se me ocurrió hacer esta cosa, vamos a hacerla, a pesar de que tenían televisoras separadas, siempre lo estuvo apoyando. Porque esto lo mencionaré después, pero Camarena fue el fundador en un principio del Canal 5, ahí donde salen las imágenes returbias a las 3 de la mañana. No, Él fue no sé, el fundador. yo a las 3 de la mañana estoy durmiendo. Luego te enseño unos videos. No, gracias. Ay, no manches, Qué no pasa amable. nada. Bueno, pues sí. El 20 de mayo de 1963, un año después de la patente anterior, solicitó una patente para la invención de pantalla bicolor para televisión a colores. Y hasta el 22 de septiembre de 1966 se le otorgó la patente mexicana con clasificación australiana de patentes. Sí, 3 años después. Uh-huh. Primera internalización del sistema color mexicano. Bueno, en 1950, el Columbia College de Chicago solicitó la fabricación de un sistema de televisión a Camarena y se exportaron al vecino país equipos de televisión a color diseñados y fabricados en México. O sea, salió de aquí. O sea, de México y llegó para a Estados ser Unidos. utilizado en. Exacto. Yo creo que ya desde ese entonces la nación o de las más poderosas del mundo, Estados Unidos. Sí, creo que fue después de la Segunda Guerra Mundial que empezaron a convertirse en potencia, ¿no? Pues desde Con antes, la ¿no? creación de la ONU, ¿no? Digo, imagínate, para tener el recurso suficiente para meterte una guerra que no te corresponde, como que dices, o sea, estoy ¿Quién le pesado. correspondía la guerra entonces? Ay, bueno, hablaremos Ese de es eso un en algún tema. momento. Hay que Porque hacer un programa de eso. recordemos que nuestro podcast está enfocado en historias, sucesos, acontecimientos En todo lo que se de nos México. ocurra. Y ¿Qué? del mundo. ¿Cómo? ¿No? ¿No? ¿Cómo crees? Bueno, discutimos nuestros términos después. Sí, me quedé en que los equipos a color fueron mandados de México a Estados Unidos. En enero de 1951, Camarena fue comisionado por Radio Panamericana para localizar y ubicar la primera estación repetidora de televisión mexicana, la cual quedó instalada en... Ay, no sé pronunciar esto, tú eres el que habla náhuatl. ¿Dónde dice? Instalada en Altzomoni, Atl, Agua, Tzomoni, no sé qué significa exactamente. Lo buscamos después y les Altzomoni. decimos. Entre el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, en un lugar mejor conocido como el Paso de Cortés. Sí, pero valga la redundancia, donde pasó, me supongo. Cortés. Sí.
antes de la Dato caída. curioso, el sistema mexicano de color fue utilizado en la NASA. ¿En qué años más o menos? Entre la década de los 60s a los 70s, las misiones Apolo y Voyager de la NASA tuvieron se enviaron equipos de televisión basados en la patente de González Camarena. Prácticamente estamos hablando, aunque no directamente, tecnología mexicana fue al espacio durante las misiones Apolo. Sí, qué triste que no haya sido una misión mexicana la que le hubiera mandado, ¿no? Pero bueno, recordemos que en México hay recurso para todo menos para la ciencia y la cultura. Sí. Bueno, ni siquiera Ni para para eso, el ni deporte, para salud, para ni para nada. deporte, nada, no hay recurso para nada. Olvídense de triunfar en México si no están acomodados o algo. Mover a México, gobierno federal. Bueno, con estos equipos se empezaron a recibir imágenes desde la Luna y los planetas del sistema solar. Aunque Estados Unidos contaba ya con el NTSC, que es como su propio sistema como de imágenes a color, por así decirlo. Pero yo tengo una duda. En la década de los 60, como tal, ¿ya se transmitía televisión a color? Sí, en muchos países ya, en México todavía no. Bueno, Qué fue triste. se inventó en 1940 y fue hasta 20 años después que empezó aquí en México la transmisión a color. De hecho, pues no sé si recuerdan que hace un par de años hubo el apagón analógico y todo eso, Sí. y las televisiones ya no se iban a ver con tanta antenita. Cuando regalaron pantallas al gobierno, precisamente. Obvio. Pues algo así sucedió en México, obvio, sin regalar pantallas, bueno, en ese entonces. Ajá. Si no, ¿cómo te explico? O sea, fue un proceso bastante largo tener que cambiar televisores de blanco y negro a color. Sí. Se han utilizado, yo creo, desde su invención y repentinamente ya no sirven, ¿no? Exacto. Y pues básicamente, o a grandes rasgos, fue por eso que tardó tanto aquí la televisión a color en México. Les decía que Estados Unidos ya contaba con... No te limpies de mi pantalón, Jorge. Prosigue. Ok, olviden eso. No se va a recortar, se tiene que quedar porque me quitó la inspiración. Ay, pues por la cantidad de volumen, de precio, como que eran muy espaciosos de algún modo los equipos que ya tenía Estados Unidos, pues no se enviaron y se ocupó el sistema tricromático de Camarena. O sea, estaba más compacto el de Camarena. Sí, supongo. Pues es que era más, de algún modo más básico. Es que es lo que te digo, o sea, Camarena dio las bases y ya a partir de esas bases, los demás países... Fue el boom de los demás, Los demás países hicieron sus inventos, o sea, los gobiernos aportaron a la ciencia, a la tecnología, para empezar a crecer como potencia tecnológica, por ¿no? así decirlo. Sí. Algo que México no hizo y sigue sin hacer. Tarda mucho en hacerlo, mientras unos países ya están haciendo otras cosas. México sí, y teniendo al pionero de hecho, si la televisión a color funcionó en México, fue por él, porque cuando él se murió, se volvió todo un caos, no sabían qué hacer o cómo mejorar la televisión a color, porque ya no estaba ahí. Se quedaron en lo que... Se quedaron estancados, por así decirlo. Bueno, aquí viene ahora sí, pues la parte importante, ¿no? ¿Cómo llegó la televisión a color en México? Fue en 1960 oficialmente que empezó a llegar a color. Pero, se repite lo que acabo de decir, las familias no tuvieron acceso a esa tecnología tan rápido. Entonces, pues sí tardó bastante. Años, me supongo. Sí. El Canal 5, todos conocen el Canal 5, no van a decir que no. Sí, donde pasa Malcolm el del medio, ¿no? Malcolm el del medio, exactamente. Drake y Josh. Bueno, ya no lo pasan. Los lunes pasan a las 5 o a las 4. ¿A qué horas es? A las 4 pasa... El Chavo del a las 8. 5 pasa Full House, véanla. Los me encanta. Pitufos. Pues yo creo que muchos crecimos crecieron, yo no, con Canal 5. Sí lo ubico, pero pues no era la televisora que yo... Pues es que, digo, ahora sí para nosotros los pobres,
El canal 5 era donde veíamos las caricaturas, donde veíamos todo tipo de entretenimiento para niños. Y digo, hasta la fecha. Pues sí, 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 sí. De hecho, el Canal 5 creo que siempre ha estado como al servicio de la comunidad, válgame la redundancia, ¿no? Al Desde servicio de la la alerta comunidad. a Amber o informar de las personas desaparecidas, todo Sí, eso. sí, sí. De hecho, en el Canal 5 se pasaban las clases de telesecundaria. ¿A poco? Bueno, ves que por eso se les llama telesecundarias, Sí, aprendían sí, con la sí, por... televisión. Ahí se pasaban las clases, se supone. Mira, no tenía el dato. Ujú. Este canal fue el pionero aquí en México en implementar esa transmisión, esa tecnología. Porque pues González Camarena fue su fundador. Ujú. Obvio que si yo fundo algo, no, obvio que voy a ocupar lo que yo inventé en un principio, ¿no? Sí, 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 obviamente. Ujú. Eh, Ay, ¿por qué me quedé callada tanto tiempo? Tienes que hablar cuando yo me quede callada. Pues yo no domino tu tema. Bueno, el primer programa en ser transmitido así en televisión abierta y a color fue Paraíso Infantil, en 1963, y fue una serie de capítulos enfocados en el desarrollo de los niños de México. Desarrollo académico. Supongo. Es que Ajá. no sé a qué se le llame desarrollo en México. Más en esta década. Más en esa década, cuando no querían que los estudiantes de la universidad se En el desarrollaran. 63. Sí, y Y 5 mira. años después también hubo un pleito ahí por desarrollo, ¿no? Sí, 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 no está. No Está cañón. mencionaremos eso porque no queremos que nos vayan a eliminar el episodio o algo de ese estilo. Hasta que no se abran los archivos secretos de la nación, no haremos un episodio de eso. Dicen que después de 50 años, un suceso, un documento se vuelve histórico y mira. Pero ya cumplió. Exactamente. ¿Y qué pasó con eso? Bienvenidos a México. Ay, México lindo y querido. Bueno, en estos primeros programas de México, pues se centraba la educación telesecundaria, que es lo que les acabo de mencionar. Y junto a la Secretaría de Educación Pública se pretendía reducir las cifras de analfabetismo en el país. Me supongo que por eso mismo se creó este programa, ¿no? Para combatir, tratar de erradicar un poco esas deficiencias que tenía la población. Sí, 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 sí. Yo supongo que si la pandemia hubiera estado en ese momento, seguramente Canal 5 se hubiera encargado de transmitir las Sí, sí, clases no. como ahora las ven los niños. Pues imagínate, date cuenta cómo ahorita curiosamente estamos regresando, por así decirlo, en el tiempo. Si que hace 50, 60 años se transmitían este tipo de programas para educar a la población mexicana, ahorita esta pandemia nos hizo recordar esos tiempos, ¿no? Cómo sí se puede, cómo podemos transmitir estos conocimientos aunque no Te sea voy de a decir manera algo. presencial. Yo estoy, bueno, los que me conocen pues saben que estoy estudiando ingeniería en telecomunicaciones, ¿no? Y un comentario súper, súper común antes de entrar, cuando empecé y todo eso, era, ¿y eso para qué sirve? ¿En qué vas a trabajar? ¿A qué te vas a dedicar? O cosas de ese estilo. Entonces, yo me quedaba así como de, es neta que me preguntan algo así. Sí, O sí, sea, sí. tienen celular, tienen internet, tienen televisión, Todo, o tienen sea, radio todo y preguntan algo así. Pero, insisto, es por lo mismo como que México no le da la importancia que se merece en este tipo o de... el conocimiento. Sí, este tipo de... Pues de ámbitos de estudio, ¿sabes? La ciencia, la tecnología, la cultura, como que no existe para México, al menos que no sea fútbol. Uy, Y ¿para soccer, qué porque meternos? Sí, sí, americano o sí. tochito no, tampoco. El único deporte que existe en México, al Es el parecer, es fútbol. el fútbol soccer. Y con menos resultados deportivamente Sí, hablando, es en no, donde no. más falla, no puede ser. Chale. Pero bueno, y ahora que estamos en pandemia, al menos el principio que fue un tanto caótico porque pues era nuevo para todos, Sí, totalmente. en cuestión de home office, la escuela en casa. O sea, cambió la vida del mexicano. Bueno, yo creo que del mundo en totalmente. general. No es. Y yo me pregunto algo que me cuestiono muy a seguido, ¿qué hubiera pasado de la humanidad en general en estos tiempos sin las telecomunicaciones? No, pues yo creo que O sea, ¿cómo sabes que definitivamente tu familiar que vive al otro lado del país está bien. está bien si no tuvieras internet, si no tuvieras un mensaje de texto, si por la televisión no se pudiera ver nada? O sea,
¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabrías si no existiera la radio, si existieran todos ese tipo de comunicaciones? Pues fíjate, va a ser un poquito tal vez exagerado la comparación. Digamos, la peste negra. Ujú, O sea, fue una época devastadora para la población, principalmente europea. Y digo, imagínate si ellos hubieran tenido la oportunidad de saber lo que se avecinaba en base a las comunicaciones, llamémosla de cualquier tipo. Yo creo que sí pudo haber existido esta prevención, ¿no? Digo que ahorita, aunque no la estamos valorando bien, que ajá. tenemos el conocimiento, pero pues sea como sea, estamos más seguros con las comunicaciones. Pues sí, 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 de algún modo sí. De hecho, yo personalmente creo que este tipo de situaciones en las que estamos actualmente nos van a ayudar como a recapacitar, A r- valorar. a valorar, entender y mejorar lo que ahora tenemos para que en un futuro, si vuelve a pasar algo similar, no nos agarre desprevenidos y sepamos qué hacer y al Sí, sí, contrario, sí. muchísimo mejor. Y sí, no te creas, yo creo que los hábitos, y no necesariamente los de desinfección, se van a quedar para nosotros. El valorar la familia, valorar el ir a la escuela, valorar el visitar a tus seres Sí, suena queridos, o muy sea, cursi de algún modo, pero sí, es muy trillada esa frase de valora cada momento como si fuera el último, sí, pero creo que esta pandemia nos lo ha demostrado perfectamente. sí, 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 Valoren cada momento como si fuera el último, valoren cada clase que se vayan a volar en la sí, uni bastante. como si fuera el último, en el trabajo ya no van a poder, no pueden. Dicen que no es lo mismo levantarse temprano para ir a la escuela que para ir a trabajar. ¿Eh? Entonces, hay que, hay que saber apreciar mejor, disfrutar más cada momento que nos sucede. Nunca sabemos cuándo va a ser la última vez Sí, exactamente, que podamos estar frente a frente con algún ser querido, con alguien en general. exacto. Y nos desviamos mucho, nos pusimos muy sentimentales, pero esperemos que lo Ay, hayan comprendido. ya voy a chillar. Bueno, ahora sí vamos a hablar del Canal 5. El Canal 5, pues la estación original es XHGC TV. Es aún lo que se mantiene luego. De hecho, No, aunque el Canal 5 ya no está a nombre de la familia González Camarena, sigue teniendo ese dominio su estación. sí, González Camarena, sí, GC. sí es Ujú. lo que noté. Bueno, este canal inició sus emisiones de prueba el 10 de mayo de 1952. Ya va a ser su aniversario. Sí. Y se transmitió un festival de Día de las Madres que se organizó por el diario Excelsior. Hasta la fecha sigue Sí, ese. sí, sí, el diario. Pero pues sus transmisiones como tal, ya oficiales, iniciaron hasta el 18 de agosto del mismo año. Ay, un día después de mi cumpleaños. Ah, el 17 de agosto es cumpleaños de Jorge. Ahí si me quieren regalar algo, con un flan napolitano me conformo. Pero uno entero Sí, para él, no una sí, rebanada, para uno mí entero. solito. Bueno, no, ¿y por qué me pierdo tan fácil? 18 de agosto del mismo Ya año. vi. El fundador del canal, como ya se los mencioné, fue el ingeniero Guillermo González Camarena. Y él fungió como director de la compañía y cuestionó el canal hasta su muerte. O sea que durante 30 años el canal transmitió los contenidos de telesecundaria y pues se convirtió en el programa pionero de las emisiones educativas. Sí, Luego, pues aquí viene la parte triste y de algún modo caótica de todo esto. Guillermo González Camarena falleció un 18 de abril de 1965. pues que, bueno, a la fecha que grabamos esto, Irónicamente, murió haciendo lo que amaba, porque él regresaba de checar una transmisión del Canal 5, ajá, el repetidor de la transmisora se encontraba hasta el Cerro de las Lajas, en Veracruz. en Veracruz. Ajá, y de regreso fue cuando ocurrió el accidente, porque el ingeniero murió en un accidente Automovilístico. automovilístico. Ujú. No te tocaba, carnal. No te tocaba. No, realmente no le tocaba Sí, porque no, o sea, yo tenía creía que 48 años cuando no murió. me O sea, digas era un eso. jovenazo. Sí, no, y fíjate, yo cuando llegamos a este punto, yo creí que había muerto de enfermedad, de viejito, pero o sea, No, no. no, 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 no.
No, si hubiera muerto de viejito, la televisión como la vimos ahora, o todo el tiempo que tardó en digitalizarse, Yo creo que hubiera hubiera durado sido antes. menos, o sea, hubiera sido Imagínate, antes. falleció en el 65, tenía 48 años, al Ujú. redondeo 50. Supongamos que hubiera vivido 80 años, o sea, él siguiera vivo casi hasta el 2000. Sí, Imagínate qué hubiera logrado en esos 30 años. que le faltaron. Y Sí, eso estimando como que la esperanza de vida aquí en sí, México, que un es de 80 a estimado. 81. Ay, como si nos escucharan de otro lado, ¿no? Pues, por así decirlo, se celebró el luto transmitiendo por radio y televisión la noticia. Fue como luto nacional. Sí, de hecho, en señal de duelo, o sea, de que estaban todo el mundo en duelo, la televisión no transmitió nada durante todo el día. ¿A poco? Sí, de todas las Totalmente se televisoras, paró. bueno, que en ese entonces pues solo era Televisa y Canal 5, se quitó completamente la transmisión de... O sea, se dejó sin nada el canal. Pues fíjate que suena como que extraño, porque Para la actualmente para época. nosotros Sí. es como muy común que todo el tiempo esté la televisión a todo lo que da, incluso cuando hay temblores o hay fallas así de señal, o sea, como que los ingenieros Sí. rapidito tratan como de restaurar la señal, y los comunicólogos que ahí hacen su trabajo manteniendo la calma y todo así para, pues porque es televisión nacional, Sí, o no, sea, incluso a las 3, 4 de la mañana viendo el comercial de un producto que en la vida te va a servir para nada, o sea, sí, estás ahí, y este, pues eso a mí personalmente se me hace como algo muy lindo, ¿no? Como que siendo el inventor de la televisión le rindieran de algún modo un homenaje, le brindaron un luto sí. así. Y fíjate, estaría interesante analizar si realmente la sociedad mexicana de la época, si realmente lo conocía, si realmente decía, oye, este carnal sí es bien chido y se merece todo mi respeto. Como la Realmente no concepción, lo estaría sé, muy no lo interesante sé. investigar en base a las fuentes, más que nada a los periódicos, a la prensa, cómo se vivió su muerte a nivel nacional. Si alguien tiene abuelitos, bisabuelos que recuerden ese suceso, porque fue un suceso histórico, o sea, estamos hablando del creador de la televisión a color, no solo en México, Del sino, o sea, mundo, él dio las el bases para pionero. que la televisión a color hoy en día exista. Si alguien tiene abuelitos, papás o algo, nos encantaría que nos comentaran, que nos contaran De este tipo primera de mano experiencias. cómo lo vivieron. Exacto. Pues insisto, a mí se me hace algo como muy lindo que te rindan homenaje de ese modo, o sea, inventaste algo relacionado con la televisión y que Algo en que lo que perdura trabajaste y o lo que diste toda tu vida, te rindiera ese homenaje guardando silencio. wow. Ni siquiera un minuto de silencio, o sea, todo el día no hubo transmisión. Sí, no, y está. Y digo, fíjate, ahorita estamos bien acostumbrados, como ya mencionaste, a que la televisión esté en friega día y noche. Y pues bueno, aún así en ese momento parar totalmente transmisiones sí es de mucho respeto. Sí, sí. Entonces creo que fue, y bueno, insisto, fue un suceso histórico muy importante. Y a mí personalmente me conmueve demasiado que siendo tan joven haya perdido la vida 48 años. y sobre todo el invento que le dio, que le regaló a México y al Al mundo, mundo. y pues que ya no pudo dar más, El invento que le dio al mundo y la gloria que le que dio le a dio a México. México. Sí, Sí, exactamente. Es así como, no, padre, ¿no? no Está. te tocaba, carnal. Sí. Bueno, después o tras su muerte, pues hubo un completo desastre en la televisión mexicana, porque no se sabía qué sistema se iba a ocupar. Insisto, o sea, él dio las bases y de ahí cada país mejoró ese sistema para Adaptándolo a ocuparlo, o su. sea, a su modo. Y en México no habían hecho eso. En México ocupaban un sistema que era muy común en, en los países como de Asia. Ajá. Ese sistema lo ocupaban, o sea, ya no hubo quien de algún modo le inventara, le metiera Lo innovara. más, lo Ajá. innovara, que Sí, era lo prácticamente que... Camarena hacía todo. Sí, sí, insisto, o sea, él estaba muy respaldado por Emilio Azcárraga,
de que, oye, quiero hacer esto, canal, ok, sin broncas, porque pues las televisoras, aunque no eran del mismo dueño, estaban Sí, 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 eran muy... bien, por así decirlo, unidas, como muy... Sí, más que nada los dueños, por así decirlo, eran amigos. Pues Vaya. Digo, ¿quién no sí, 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 ayudaría a sí, un sí. compa en un nuevo proyecto, no? Y sobre todo si sabes que te va a funcionar a ti, porque, o sea, Televisa es uno de los emporios más grandes, al menos aquí de México. No sé cómo Pues, sea catalogado en el mundo, si lo pues conozcan. tanto de México, yo creo de toda Latinoamérica igual. Digo, imagínate el Chavo del Ocho, Ah, bueno, el Chapulín, sí, sí, etcétera. sí, Lo sí. conocen hasta Argentina, estamos hablando de casi todo el continente. O sea, yo creo que sí, Televisa sí, y a la fecha, tal vez ya no mucho, pero sí sigue siendo muy, muy pesado. Ujú. La televisión, bueno, la programación de Televisa hoy en día es basura, pero recordemos que en sus años de gloria era una cosa muy, muy buena. Sí, sí, sí. Entonces, pues, él era quien apoyaba en cada proyecto, cada innovación que tenía a Camarena. O sea, Emilio Sí, lo sí, lo apoyaba mucho. respaldaba. Entonces, se decide, bueno, él murió en 1965 y había todo un rollo con los Juegos Olímpicos del 68. Ajá. No, como eran, no sé, realmente no tengo conocimiento de eso, no sé si tú sepas si fueron los primeros en México, no sé. Mira, se me salió lo arcaico. Eh, Creo que sí. De hecho, por ahí tengo una monedita que se hizo en conmemoración de los Juegos Olímpicos del 68. Me la regaló uno de mis tíos. Yo no sé si fueron los primeros en hacerse aquí en Creo que sí, México, no me creas, creo que sí. desconozco eso, pero ay, fue todo un Sí, revuelo sí, sí. completamente, o sea, hubo muchísimos, muchísimos disturbios internos durante por así decirlo, la preparación para estos juegos. Sí, sí, sí. Porque, pues, como actualmente, insisto, a nosotros se nos hace muy normal que digan, a tal hora en tal canal van a transmitir, no sé, las competencias de danza acuática o de atletismo o de clavados de los Juegos Olímpicos de tal país. Sí, 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 Pero muy en ese entonces programado, ¿no? era como muy nuevo para México, o sea, México apenas estaba como en desarrollo y se quedó estancado. Sí, sí, sí. Bueno, no ha cambiado mucho, creo. Por eso te digo, se quedó estancado, allí iba, pero Se se quedó. quedó. Y pues que se transmitieran por fin los primeros Juegos Olímpicos y luego a color en las televisiones mexicanas, pues como que Fue el wow, yo ¿no? siento que había mucha presión por parte del gobierno para ese tipo de televisoras, ya fuera para Canal 5 y para Televisa, que en ese entonces no recuerdo cómo se llamaba Televisa, creo que no tenía ese No, nombre, no, no. pero yo digo que era Para mucha darle una presión. buena imagen de México al Al mundo, ¿no? Digo, y mundo, más que nada, es un sí, evento que a la fecha estoy seguro es de los más impresionantes a nivel mundial, sí. los Juegos Olímpicos. Y pues como muere Guillermo González Camarena, pues ya no sabían qué hacer y ahora cómo los vamos a transmitir y cosas de ese estilo. Entonces, pues como por así decirlo, se juntaron ahí un montón de ingenierillos y empresarios y se tomó la decisión de que se iba a ocupar mm, el telesistema que actualmente ocupan en Asia. Ay, yo tenía anotado el nombre y lo olvidé por completo, lo olvidé. De hecho, aquí está. El NTCS estaba, como por así decirlo, el estadounidense y tenía todavía el origen bicolor. O sea, ¿recuerdan que dijimos que Camarena patentó uno bicolor? Ajá. Estaba aún ese, pero pues no sabían bien por cuál Sí, para irse, por allá o cuál para no. acá, sí, Exacto. no. El Cruz Azul, Y el América. pues se tomó la decisión que se iba a quedar el NTSC, Ujú. que es el sistema de televisión analógico que se emplea en América del Norte, América Central y la mayor parte de América del Sur y Japón, entre otros. Ese es hasta ahorita el que se sigue ocupando. ¿En serio? Sí. Wow. Porque México no le gusta innovar. No, y fíjate, Bueno, no. no. A México le encanta innovar porque siempre tienen, de hecho me da muchísima risa esos memes de ingenio mexicano, porque sí es ingenio Sí, mexicano. Te lo puede dirán de parecer hasta chiste, gracioso, pero
pues funcionan. Al fin y al Exactamente. cabo funcionan. O esa típica frase de, sí hay talento, Solo solo falta falta apoyarlo. apoyarlo. No, sí, créeme que sí, porque yo luego me he puesto a analizar, nunca desde esta perspectiva, pero luego ves transmisiones de Televisa, pongámosle, de hace, ¿qué te gusta? 8 años, relativamente es un tiempo muy corto, y las comparas con las transmisiones ahorita, y se ve un cambio bien, o sea, bien pixelado todavía luego las anteriores, y sí, como que dices, tardaron mucho en darle una mejor definición a las transmisiones. Pero es que es a lo que voy. México, bueno, al menos científicos, innovadores, artistas, aquí en México no son reconocidos. En México no existe el apoyo que Que se deberían de merecen. tener. Tenemos buenos atletas, tenemos buenos ingenieros, tenemos Científico, buenos matemáticos, buenos científicos, petroquímicos. buenos doctores, buenos bioquímicos, biólogos, químicos, o sea, de todo tenemos, te Bueno, puedo asegurar tenemos que el hasta el hombre mejor, de los más ricos del mundo y pero México no puede avanzar porque siempre ponen trabas y saben por qué ponen trabas, porque el pueblo no dice nada. Es vamos la a triste realidad, o sea, revolución. no vamos lejos, o sea, si alguien te dice, oye, estoy vendiendo hamburguesas, no me vas a venir a comprar hamburguesas, te vas a ir a comprar a uno de los emporios más grandes, no sé, Burger King, Burger King. McDonald's, Sí. porque desgraciadamente así son en México. Cambien eso, hay que cambiar eso. Todos Cómprenle a su necesitamos. primo, amigo, a las nenis. A las nenis, no, fuera de broma, cómprenle a las nenis, ellas se rifan ¡Woo! sus cosas. Arriba las nenis. Un saludo a todas las nenis. Próximamente seré neni. Ofrezcan sus No es cierto, no productos sé de aquí qué en los seré neni. comentarios. Sí, hay que hacer un post para que ofrezcan sus productos. Hashtag nenis en acción. Va, Bueno. esto va a jalar. Y pues básicamente esa fue la triste historia de la televisión a color en México. Chale. Fíjate, hace rato te iba a mencionar. Yo por ahí leí hace tiempo en un artículo, ni te voy a decir si es cierto porque ni me acuerdo bien de la fuente de dónde lo vi, pero lo leí y decía que precisamente durante los Juegos Olímpicos también el mexicano, por eso te preguntaba hace rato, cómo lo percibían, porque ves que fue casi posteriormente a la época de oro del cine mexicano, cuando el cine en blanco y negro, o sea, era lo guau, ¿no? Y por ahí leí que el propio mexicano no le dio tan bien la bienvenida a la televisión a color porque tenía muy arraigada la blanco y negro del Esto es un cine tema mexicano. que desde que empezamos con la idea de crear el podcast te dije que teníamos que hablarlo. Y es el nacionalismo mexicano. Y cómo se queda estancado en la década de los 20 a los 40. Prácticamente yo siento que un poquito con Es que fue, ¿sabes el cómo? cardenismo, que se busca No una... tanto así, fue a raíz de la Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco, o en todo ese proceso de guerras, que, bueno, actualmente sabemos que al menos del cine de oro, pues en Estados Unidos, Hollywood es como el imperio más grande de todo el mundo. Obviamente. Pero en ese entonces Estados Unidos no estaba enfocado en eso, andaba más ocupado en su pleito en Europa. Cosa que a México de algún modo nos favoreció, nos ayudó, lo supimos aprovechar muy bien, porque de ahí surgió todo esto que acabas de mencionar del cine de oro mexicano. Todo este fenómeno cultural. Pon la película que tú quieras de esa época y no me vas a decir, no me gustó. No, sí, obviamente. Porque realmente no sé si sean buenas, bueno, a mí me parecen muy buenas, pero representan mucho como la idea de cómo se describió al mexicano después de. Sí. O sea, hasta la fecha yo siento y digo y afirmo, o sea, vean una película, una serie y siguen ¿quién no conoce manejando una un película? mexicano como un rancherillo, como alguien que habla bien norteño, que usa sombrero y mariachi y trae la pistola en la mano, cosa que, bueno, sí pasa, o sea, sí, pero no. Ya no tanto. Bueno. Entonces, de ese lado a lo mejor sí te creo que les costó trabajo adaptarse a ese cambio de la televisión a color. Sí. De hecho, incluso Televisa, que era una de las televisoras más, bueno, hasta la fecha es la más importante aquí en México,
se traía a los grandes artistas del cine de oro y conducían sus programas, participaban en ellos, o sea, por eso de algún modo siento que a México le costó trabajo Ajá, adaptar. adaptarse, liberarse, por así decirlo, de todo eso que ya existía, ¿sabes? Sí, ya lo traen muy, muy arraigado. Y digo, ahorita incluso hasta con nuestros abuelitos, abuelitas, aún tienen muy arraigado más que nada el cine de oro, o sea, todavía desde Cantinflas, Pedro Infante, o sea, ya lo traen muy arraigado, cosa que a los jóvenes sí hay a quien les guste, no digo que no, pero pues obviamente Es que no es como que no les guste, es como que al menos a no es una evolución, es a una nuestra evolución generación ya del... no se nos enseñó, ponte a ver esta película, está padre, nos tocó ya más como estar en la era así como de la globalización, donde Pues, empezamos a consumir más producto extranjero que nacional. pues sí, no, mira, aquí sí estás tocando un tema precisamente del nacionalismo. Yo soy nacionalista, no lo voy a negar. Y créeme que, pues mira, a diferencia de lo que muchos piensan, que una persona nacionalista, y me voy a poner yo mismo como ejemplo, creen los externos que vemos a México como el centro del universo y no. Simplemente, ya como lo mencionaste, valorar un poquito lo que México ha dado. O sea, no te va a decir que México es mejor que Estados Unidos, que Pero sí lo Egipto. es. No, no es que no tenemos que recaer en eso. Tenemos que simplemente valorar, o al menos es uno de mis objetivos como futuro historiador, hacer que el propio mexicano valore un poquito sus antecedentes. Yo creo que sí es algo que nos va a costar mucho trabajo. O Sí, sea, bastante. ahorita que tocamos de algún modo ese tema del cine, ¿por qué tantos directores mexicanos reconocidos en el extranjero y no en México? ¿Por Del qué Del Toro, Toro, Cuarón, o Iñárritu, sea, Cuarón? ¿Por qué los reconocen allá y no aquí? ¿Por qué desde un principio México no les dio ese impulso, ese apoyo para que saliera un producto bueno de México, no un producto mexicano que sale del extranjero? exacto, que busca apoyo del extranjero porque aquí pues no. No lo hay. Imagínate, nos estamos remontando a 60 años atrás, que desde hace 60 años no se le ha dado el seguimiento. No sucede, no pasa. Es algo que como nación, como pueblo debemos de cambiar. El cambio no está en el presidente, créanme que no. No. Es hasta ridículo pensar que el cambio está en una sola persona. Tenemos que cambiar todos nosotros. Sí, no, y fíjate que bien dicen que la mejor arma para este tipo de situaciones es la educación, la cultura, que México invierta más en sus escuelas, centros deportivos, centros culturales, artísticos, Y te museos, voy a o decir sea, algo, si el gobierno no quiere invertir, no se queden ustedes con lo que me da el gobierno. no. Actualmente, no quiero sonar como que hablo desde mi privilegio, pero al menos personas que yo conozco, la gran mayoría sí tienen privilegio de acceder a internet, de acceder a una televisión, de acceder a una computadora, a un teléfono celular. Busquen, cultívense, no se queden solo con lo que nos enseña la SEP, porque Sí, a final de cuentas es beneficio propio, no lo exacto, vean por algo más, es beneficio propio. suena bien cliché, pero cambiando nosotros vamos a cambiar el país. Recuerden, los jóvenes son el futuro de México y eso es de verdad. Sí, no se gasten la beca en cosas que no. Gástensela en alcohol, O, ¿por qué? ¿no? No. Perdón, olviden esa parte. Borrar. Gástensela Clic. en, En libros, en libros, gástensela en... en material para crear un Bueno, podcast, punto. Bueno, en también una bici. me estás exhibiendo, no hagas eso. Yo no dije nada. Bueno, gástenselo si quieren en lo que sea, pero échenle ganas a la escuela. Sí, no se queden solo con los que, al menos los de educación básica, no se queden con lo que nos dice la SEP. Recuerdo perfectamente una de mis primeras clases en la preparatoria. Llegué y la maestra dijo: olvídense todo lo que aprendieron en la primaria, en la secundaria, está mal. Todo lo que les enseñaron está mal. Y fue así que ¿es en serio?
6, 9 9 años años de mi vida tirados a la basura. desperdiciados. ¿Por qué no desde el kinder me fui hasta la preparatoria si todo estaba mal? ¿Cómo te verá una Diana de 6 años en la En la prepa? preparatoria. Tenía yo el tamaño de una de 6, pero Pues no has no la edad. cambiado. Entonces, pues, ese fue el tema. ¿Qué tal? Tío, está muy interesante. Son cositas que, te digo, deberíamos sentirnos orgullosos, valorarlo como mexicanos. Ya no decir somos los mejores, simplemente valorar lo que nosotros como mexicanos tenemos Y o yo creo, aportamos al mundo. considero aprender de lo bien que hicieron las generaciones pasadas y mejorarlo. Y aprender lo malo que también hicieron y no volver a repetirlo. Sí, a En final de este caso, cuentas, que 2 patentes de Camarena estuvieran en el extranjero, aunque se reconocieran como mexicanas, pero en el extranjero. están en el extranjero. Un ¿Por qué extranjero tienen que vino a... estar en el extranjero? Si salió de México, salió de un mexicano, fue un mexicano a quien se le ocurrió hacer eso. Sí. Así que cada invento que tengan, luchen porque se patente en México y pueblo mexicano apoye esas patentes, no los discriminen, no nos discriminemos entre nosotros. Sí, obviamente. Y pues sí, como les digo, no es por decir somos los mejores, simplemente hay que valorar, y repito, va a sonar cliché, pero hay que valorar todo lo que tenemos. Y ya no en el aspecto nacional, hasta en el personal, hay que valorar cada pequeño momento que nos brinda la vida. Y lo que mencionábamos al inicio, de verdad, motiven a los niños a hacer y a mejorar en lo que son buenos. Sí, nunca los obliguen a nada, créanme que... No, dejen que cada niño, cada persona es diferente, dejen que ellos exploren su área de interés. Así como hay niños pequeños bien interesados en la ciencia, también los habrá en las artes, en la historia, en el atletismo, en los deportes, en lo que sea. Tienen que apoyarlos. Sí, como padres, créanme que no tienen el poder, pero sí nos van a ayudar mucho. Sí tienen el poder, porque en el momento en que tu papá o tu mamá te dicen, te salió bien chido, lo hiciste muy bien, lo haces muy bonito, créanme que sube el ánimo bien y pues te motiva bastante y como que lo quieres mejorar, quieres seguir trabajando en eso. Sí, pues imagínense, Camarena a los 48 años que falleció, ¿cuánto no había hecho? Bueno, desde 8 a los años, 12, o sea, ¿qué no había ¿qué hecho? hizo? Cosa que nosotros, digo, yo tengo casi 20 años y no terminé un proyecto que era crear un potenciómetro en la prepa. Imagínate él ya. Pero te voy a decir por qué, porque de algún modo no era tu área de interés. Obviamente. Es por lo mismo, porque, a ver, es como decir, el niño que no sabe matemáticas es burro. No, para nada. Porque ese niño que no sabe matemáticas seguramente canta muy bien o toca la guitarra muy bien. Sí. Imagínate, yo reprobé, ¿qué te dije que reprobé? ¿En dónde? En la prepa reprobé cálculo integral. Ajá. No se me da la matemática, pero la historia me fascina y digo, volvemos a lo mismo, me apoya en este caso. Es tu área de interés. Exactamente. Y pues, ese fue el episodio de esta semana. Este fue el episodio de esta semana, esperemos Sé que el pasado dijimos que subiríamos episodios los sábados, pero no, decidimos que mejor los lunes. Para iniciar con toda la semana. Sí, porque hace mucho aire. Y pues, no sé si escuchen, hay relámpagos, truenos y lluvia. Ay, aquí. los repángalos. Así que cuídense. Échenle ganas. A la escuela. Sigan sus sueños. No dejen de brillar. Levántense temprano para que le enseñen al sol cómo brillar. ¿No? Ay, no sé qué responder ante eso. Fue muy bueno. Pues bueno, sí, para finalizar, no sé, ¿tengas otra cosa que decir? Por el momento nada. Espero que hayan disfrutado muchísimo este episodio. Y pues de aquí en adelante, todos los lunes vamos a estar aquí dándoles lata. Sí, síganos en todas nuestras redes sociales. Ya tenemos Instagram, Facebook, TikTok. YouTube. TikTok es mi TikTok, pero síganme.
Vamos a hacerle uno exclusivo al podcast. No sigan a Jorge. Bueno, sigan a Jorge en su TikTok, pero Sí, uno les voy a dar datos exclusivo al históricos. podcast, ¿vale? Así que Pues muchas Muchas gracias gracias. por habernos acompañado. Nos vemos el próximo lunes. Esperemos nos sigan apoyando y de nuestra parte es todo. bye. Los amamos. Diles que los amas. Los amo.